Bonjour, ça va? Buenos días, me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas basadas en los Evangelios. ¿Recordáis que en el último episodio Jesús estaba en casa de Simón? Esa noche haría pernoctación en Betania, seguramente en casa de Lázaro y sus hermanas, y al día siguiente emprende el camino o la peregrinación hacia Jerusalén. Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Es interesante ya que los judíos, o los fariseos en concreto, habían decidido ya matar a Jesús, y no solamente matar a Jesús. Algunos de ellos hablaban también de matar a Lázaro, porque Lázaro era una prueba viviente del poder de Jesús. Nos comenta también Lucas y Mateo que ofrecieron dinero a Judas, que ya había entrado Satanás en el corazón de Judas y decidió Judas ser un instrumento de entrega de Jesús y cobrar con ello una recompensa. Empieza, por tanto, esa peregrinación de Jesús hacia Jerusalén y es uno de los episodios más emotivos, yo creo, del Evangelio por la cantidad de gente que va a participar en ella, en este evento, y la alegría que hay tras él. El relato lo comentan los 4 evangelistas. Juan abrevia un poquito, pero los 4 van a hacer incidencia en este episodio. Yo me voy a basar en Lucas capítulo 19, versículos del 29 al 44, porque Lucas va a comentar un detalle al final que omite los otros 3, detalle que creo que es muy importante. Si leemos, nos dice, versículo 29, Jesús empieza a andar y nos dice que aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente y hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado aún. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué hacéis esto, decid que el Señor lo necesita y después lo traerá. Una misión sencilla, una misión curiosa. Ir, coger un pollino que está atado. Mateo además añade que también estaba el asna, que sería su madre, y traédmelo. Ellos hacen como Jesús les dice, le preguntan: oye, ¿qué estáis haciendo? El Señor lo necesita, y lo traen. Y ahora empieza la escena veramente interesante. Dice que cuando los discípulos traen el pollino a Jesús, dice, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Los discípulos ponen el manto, suben a Jesús encima, y empieza la escena ahora de gozo, de alabanza, la escena extraordinaria que nos va a presentar o nos van a presentar los 4 evangelistas. Nos dice entonces que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios, dando voces por las maravillas que había hecho y diciendo: bendito el Rey, el que viene en el nombre del Señor, paz y gloria. En ese momento, tanto los discípulos que le acompañaban, junto con todos los peregrinos que estaban acudiendo a Jerusalén, empiezan a estallar en un júbilo espontáneo. La gente empieza a alabar a Jesús. Hosana, que significa salva ahora. Le llaman rey. Y empiezan a poner sus mantos en el suelo, a cortar ramas, como nos dicen también Mateo. Y empiezan a gozarse y a cantar. Es una escena extraordinaria. Mateo además nos dice, es muy interesante, Juan también lo comenta, que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo nos dice que todo esto es el cumplimiento de una profecía, que ya decía que el Mesías iba a entrar en Jerusalén como un rey humilde sobre un pollino. Es extraordinaria la escena. Sin embargo, Juan añade un detalle interesante también, como todos. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas. Los discípulos no entendían. La escena era de un gozo total. Ellos estarían en ese momento extasiados. Las palabras de Jesús de que iba a morir a mano de los fariseos y de los judíos habían desaparecido. Ellos seguían sin entender la misión de Jesús.
Veían a Jesús como rey en ese momento, como el resto de la gente que estaba alrededor. Solo hay otro momento, ¿recordáis?, en que la gente quiere proclamar a Jesús como rey y que los discípulos están encantados también, es cuando la multiplicación de los panes y los peces. Jesús rechaza todo eso y se va, se oculta. Sin embargo, aquí Jesús parece participar de esta fiesta. La gente lo considera como el rey, como el Mesías que viene. Y Jesús participa. Los discípulos no entienden. Ellos solo ven un contexto de un rey que va a librarles de Roma y que les va a hacer vivir mucho mejor. No llegan a entender la profundidad de esto que está ocurriendo. Juan lo comenta así. Lo entienden después, cuando Jesús ya es glorificado. ¿Cuántas veces no entendemos todo lo que Jesús hace? 3 años estaban con Jesús y no lo entendían. ¿Tienes claro lo que Jesús quiere para tu vida? ¿Tenemos claro cómo Jesús quiere dirigirla? ¿O seguimos como los discípulos, en Babia, mirando solo aquellas cosas que nosotros queremos? No entendieron hasta la resurrección. La escena es tan extraordinaria que nos alegra a todos, menos a los fariseos. Yo no sé si os gustaba leer Los Pitufos. Cuando era pequeño, me acuerdo que veía un montón de tebeos de Los Pitufos y había uno que me llamaba la atención. Era el pitufo gruñón. Y aquí están siempre estos gruñones, estos hombres de barba que critican todo lo que hace Jesús. Viendo esta escena, en vez de gozarse, sienten odio, sienten rabia, han decidido matarlo ya, pero están viendo que se le está escapando el plan de las manos. Entonces se acercan a Jesús y les dicen, algunos de los fariseos entre la multitud les dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. Claro, ellos también pensaban que si estaban proclamando a Jesús como rey, los romanos podían verdaderamente actuar, pero también les estaba quitando el poder a ellos. Y el plan que tenían de matar a Jesús se le estaba yendo, se le estaba cayendo. No podían permitirlo. Jesús les responde, no muy duramente, y les dice, ¿sabéis lo que os digo? Que aunque yo los reprenda, las piedras hablarán. El mensaje de Dios no se puede parar por vosotros. No se puede parar por nadie. Cuando hay gozo, siempre hay un pitufo gruñón. Satanás ya se encarga de buscar la gente apropiada para ello. Lo importante no es que hayan pitufos gruñones. Lo importante es que nosotros podamos ser uno de ellos y hacer el juego de Satanás. Ese es verdaderamente el problema. Jesús pasa de ellos, la escena continúa, Jesús sigue yendo hacia Jerusalén y llega un momento en medio de ese estado de júbilo que Jesús ve la ciudad santa. Ve ese panorama extraordinario. Cuando uno lee las crónicas de la antigüedad, se describe a Jerusalén como una ciudad extraordinaria. Y ahora el ambiente de gozo se rompe. Versículo 41. Y cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. En medio de todo esto, Jesús llora al ver a Jerusalén. Solo nos menciona 2 veces la Biblia que Jesús llorara. Cuando la resurrección de Lázaro, es interesante, porque Jesús, en un ambiente de duelo, sabe que va a resucitar, con lo cual va a haber una alegría y llora. Aquí es al contrario. Hay un ambiente de gozo, pero Jesús llora porque sabe que va a haber un ambiente de duelo. Y Jesús dice, oh, si tú también conocieses en este día que es para tu paz, lo que tiene que venir sobre ti. Porque vendrán días cuando tus enemigos te rodearán, te sitiarán por todas partes y te derribarán a tierra, a tus hijos y a ti, y no dejarán piedra sobre piedra. Terrible. Jesús estaba viendo esa escena de gozo, pero también sabía lo que iba a ocurrir por causa de la dureza del corazón de los judíos. Estamos en el año 30 aproximadamente, pero en el año 69, Roma, cansada ya de todas las sublevaciones de los judíos, de los celotes, empieza a conquistar toda Judea y a arrasar todo lo que se le pone por delante. Y llega hasta Jerusalén. Pero Jerusalén era una ciudad muy bien
fortificada, tenía 3 murallas, 3 niveles, que la hacían prácticamente inexpugnable. Pero los romanos, al final, llegarán a conquistarla. Y tal fue la rabia de los romanos por todo lo que habían sufrido en ese asedio, que verdaderamente fue terrible la resistencia que hicieron los judíos, y en concreto los celotes, que cuando entraron en la ciudad arrasaron, violaron, mataron, hicieron de todo, quitándose un poquito todo ese sufrimiento que habían tenido, porque la resistencia fue férrea. Llegaron inclusive los celotes a construir túneles por debajo de la tierra que llegaban hasta donde estaban colocadas las plataformas de asalto romanas. Y esos túneles hicieron que esas plataformas con el peso se hundieran y la maquinaria quedara inutilizada. Fue un asedio terrible, pero al final los romanos entraron y ocurrió lo que dijo Jesús. Más tarde veremos cómo Jesús, hay otras palabras que dice, hablando de esto, que no quedaría piedra sobre piedra en el templo. Y dice, oíd, cuando veáis cómo se empieza a rodear Jerusalén, huid a los montes. Huid a los montes. Jesús lloró por esta escena. Jesús conoce todo. ¿Cuántas veces Jesús llora también viendo nuestro futuro? Viendo que no vamos a continuar con Él. ¿Cuántas veces llora porque no hacemos caso de lo que Él quiere? ¿Cuántas veces llora porque ve que el sufrimiento que tenemos en muchas ocasiones es por no seguir sus consejos? ¿Cuántas veces llora porque nos ve descarriados, porque nos llama y no respondemos? ¿Cuántas veces llora Jesús? Pablo nos dice que el Espíritu gime por nosotros, llora, intercede, clama. Una escena maravillosa que acaba con otra, no tanto. Jesús lloró. Espero, quiero y deseo que no llore por nosotros. Que tenga gozo, porque ese plan que Él tiene para nosotros se puede cumplir porque vamos cogidos de su mano. Me gusta la escena de antes. Jesús siendo alabado en un contexto de gozo, de honra, de alabanza. Que ese sea el Jesús de nuestra vida. Dediquemos tiempo para alabar a Jesús, para darle las gracias por todo lo que hace, porque sin duda va a hacer maravillas. Que el Señor os bendiga. Disfrutemos de estos momentos también de alabanza y unámonos a ese pueblo que en aquel momento dijo, Hosana, salva ahora, Jesús. Que el Señor os bendiga. Voy a seguir leyendo.